Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien con la gracia del Señor. Eh, Hoy día me tocó a mí predicar, así que vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 hasta el 18. Así que le damos lectura, pero antes vamos a orar y recordar que esta palabra que el Señor nos habla para que nos fortalezca y para que nos muestre finalmente cuánto amor nos ama el Señor y eso nos afirme en cumplir su voluntad y en amar al prójimo. Así que partamos orando. Señor, te doy gracias por este día, Señor, por poder predicar, Señor. Te pido que tu palabra nos transforme, Señor, y nos haga entender, Señor, que muchas veces se nos olvida, Señor, cuán grande es tu amor, Señor, cuán inmesurable es tu amor, cuán extraordinario es tu amor, que es inalcanzable, Señor, para describir, Señor, pero un amor que no espera nada a cambio, Señor, un amor que da con todo, Señor. Ayúdanos a poder dar ese amor, Señor, y a poder deleitarnos en ti para amarte y glorificarte. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor en 1 Juan capítulo 3 dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo se aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contraer su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y verdad. Amén. Aquí Juan, el apóstol Juan, que recordemos que era el apóstol que se decía a sí mismo como el discípulo amado, al que amaba a Jesús. En sus cartas que él escribe, 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, siempre hay un tema tocando constantemente. Tú no lo puedes ver, que viene siendo el amor. Y que viene marcando diferencias entre lo que es un cristiano y lo que es un hijo del diablo. Y la principal diferencia, o sea, la única diferencia, que el cristiano, al ser salvo por Jesús, y como Dios es amor, el cristiano ama. En esto conoceréis que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es Dios para nosotros? Dios es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, y por ende, si somos hijos de Dios, vamos a expresar amor, vamos a expresar gracia, vamos a expresar misericordia. Y también vemos los hijos del diablo, los cuales odian y son asesinos y homicidas desde el principio y siempre lo van a hacer. Así que me gustaría desglosar un poquito este versículo desde lo que aparece en el versículo 10 hasta el 12. Así que vamos a leer.
En este se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas a su hermano justas. Aquí que se nos está hablando finalmente que tenemos un mensaje, un mandamiento finalmente, un gran mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas nuestras cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ese es el mandamiento que habemos de huir y de seguir. Si uno ve gente que no ama, que no cuida de su hermano, que no tiene misericordia de su hermano, lamentablemente el amor de Dios no puede estar en él, porque el amor de Dios llena de gracia, de misericordia, de esperanza y de amor. Y por eso es súper importante amar y recordar que el amor no viene de nosotros, sino que viene del Señor. Porque nosotros no podemos amar si no hemos tenido un encuentro con el Señor. Y aquí también se nos da el ejemplo de Caín, que Caín era del diablo y mató a su hermano. Nosotros sabemos que muchas veces lo contrario del amor es la indiferencia, el odio, el enojo. Y recordamos la palabra del Señor cuando dice que si uno tiene enojo en su corazón o dice necio a otra persona, es culpable de homicidio. Porque tener enojo, tener odio contra otra persona, etc., es la misma raíz que provoca el homicidio. De ahí parte. Lo mismo cuando dice cuando nosotros vemos a una mujer y la codiciamos en nuestro corazón, es culpable de adulterio, porque de ahí nace ese pecado. El adulterio nace de un corazón que viene siendo, que codicia a la otra persona. Igual como el homicidio nace una persona que se enoja, que tiene odio sobre otra persona. Porque ¿cómo una persona va a cometer homicidio si no odia a esa persona? ¿Por qué lo va a matar? O si no está enojado con esa persona. Y eso es contrario al amor, porque el fruto del amor viene siendo ayudar al otro, amar al otro, cuidar al otro, perdonar al otro, tener misericordia con el otro. Y el fruto de lo contrario al amor viene siendo el asesinato y la muerte. Aquí dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Obviamente si somos homicidas, si vivimos enojados, en odio, nunca vamos a tener vida eterna con el Señor permanente, porque el Señor es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Como dice también en el capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para el mundo, para que viviésemos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aquí Juan la tenía claro. Dios envió a su Hijo y lo sanó, lo perdonó, lo llenó de gracia, lo llenó de misericordia, lo llenó de amor, lo llenó de todo. ¿Y cómo reacciona? Amando. Le dice a la gente esta carta, hijitos, amados, ámense, yo los amo. Le enseña instrucción, que también es parte de amor, le muestra misericordia. Un apóstol que también su ministerio fue marcado por el amor, porque él decía que era el discípulo amado del Señor. Él, en vez de estar rebatiendo muchas veces de quién es el más grande, quién se sentará a la diestra del Padre, quién toma las primeras autoridades en el ministerio, en la iglesia, quién es más exaltado, él decía que él estaba recostado en el pecho de Jesús, teniendo intimidad con el Señor y amándole. Así que reconocemos un tremendo hombre de Dios que nos recuerda finalmente el amor. Y también aquí, como en el capítulo 3 de 1 Juan verso 7, deja un mensaje súper desafiante. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Aquí nos dice, claro, si Dios ha prohibido a gente en este mundo, a nosotros, de alimento, de comida, de techo, de muchas cosas, y vemos a alguien tener necesidad y cerramos nuestros corazones a él, realmente hay algo mal que está en nosotros. Realmente no tenemos ese amor
Así que por eso Él nos dice que no tan solo amemos de palabra y de lengua, sino también con hechos. Y un hecho obviamente del amor es dar. Porque el amor no se trata tanto de recibir, sino de dar. Hay mucha gente que dice que el amor se trata de dar y de recibir, pero eso igual habla de un amor que no es como el del Señor, que el Señor, nosotros no le podemos entregar nada a Dios, nada, porque Él creó los cielos, la tierra, etc. Y Él lo dio todo por nosotros, sin esperar nada a cambio. Un amor sincero. El amor sincero nunca espera nada a cambio. Así que por eso el amor es más dar que recibir, porque cuando uno da sin esperar nada a cambio, es porque realmente se está entregando, está sufriendo, está dando, está gozándose. Así que Dios nos ayuda a estar más preocupados siempre de dar amor que de recibir amor. ¿Y por qué? Quizás puede sonar duro o triste, porque el cristiano no tiene necesidad de mendigar amor. No, porque el cristiano tiene el amor más grande, al Señor, a Dios. Y tenemos un amor tan grande, hemos recibido tanto amor, que no debemos estar preocupados de si recibí amor, de cuánto amor recibo, y sufrir por estas cosas, o yo amé, no me amó de vuelta, etc. Sino que debemos estar preocupados de amar. Y amar al prójimo como a uno mismo. Así que a Dios nos ayude a seguir amando. Y obviamente también poder, en cierto sentido, recibir estos actos de cariño de hermanos, de familiares, de amigos que también hacen bien al corazón. Porque una cosa no significa lo otro, pero sin embargo el amor debe ser sin esperar recibir absolutamente nada a cambio. Entonces, recapitulando, hermanos, este versículo nos muestra que hay dos tipos de personas. Dos personas. Una persona de Dios y otra del diablo. El cristiano y el del mundo. ¿Diferencias? Uno ama porque conoce a Dios, porque conoce el amor y entrega todo. Y el otro no ama y vive para sí mismo. Vive para sus deleites, para su fructificación, para que le vaya bien a él. Y termina siendo como un Caín. Porque Caín finalmente mató a Abel por envidia, porque no era como, él no logró lo que Abel lograba, era porque no amaba, era porque sus obras eran malas. Así que, Señor, aléjanos de Caín, aléjanos de esta indiferencia y ayúdanos a ser una persona que ame, así como lo fue Abel, como lo fueron muchas personas, una persona que se preocupe más de amar que de recibir, que se preocupe más de dar que también recibir, que se preocupe más de buscar a Dios, que se preocupe más de entregar más que vender, de quejarse de lo que no tiene, porque si nos vivimos quejando y amargando, vamos a terminar con un corazón amargado, triste, envidioso. Así que el Señor nos ayude a siempre amar al prójimo, aunque cueste, porque el amor cuesta, porque el amor a veces duele, el amor es sufrido, como dice 1 Corintios, el amor es benigno, no se envanece, siempre busca el bien del otro y permanece para siempre. O sea, el amor nunca se va a ir. Tú nunca vas a dejar de amar a una persona, porque el amor de Dios está en ti y el amor de Dios es eterno. Dios nunca se ha cansado conmigo, tampoco con ustedes. Él nos busca una y otra vez, hasta 1.000.000 de veces nos busca. Infinitas veces, cuando caemos, cuando pecamos, cuando a veces traicionamos, en actitudes, en pecado, aún así está el amor sincero del Señor. Así que ese ejemplo nos ayude a amar, a bendecir. Y si tú hoy día sientes que quizás no estás sintiendo este amor, o te enfocas más en lo que puedes recibir del otro más que en dar al otro, te invito a orar, a reconocer esto, que viene siendo el primer paso, que a mí también me pasa mucho a veces, y a pedirle ayuda al Señor para que podamos amar como Él lo hizo. Y también, si a lo mejor no conoces a Dios y puedas estar años en la iglesia y todavía no estás seguro si tuviste un encuentro con el Señor, o si le conoces, si Él conoce tu nombre, si no tienes esa seguridad de cuando Él venga, Él te llame y tú no quedes como Señor, Señor, en tu nombre hicimos tales cosas, y Él te diga apartados de mí, hacedores de maldad. Te invito a orar para que de corazón podamos reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios, y podamos arrepentirnos de nuestros pecados, dar la vuelta en 180 grados de nuestra vida, mirarlo a Él y vivir para Él, que es lo más hermoso que podamos hacer. Señor, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias por esta palabra que siempre es tan hermosa, Señor. Te pido que vuelvas mi corazón y el corazón de cada uno
de mis hermanos a ti, Señor. Pedimos perdón, Señor, porque muchas veces te fallamos, incluso sabiendo que están mal las cosas, también te fallamos. A veces nos dejamos caer en el enojo, en la ira, en cosas, Señor, que no te agradan, Señor, en cosas que son simiente de Caín, Señor, simiente del diablo, Señor. Vivir enojados, peleados, tristes, amargados, buscando solo recibir, no dando, Señor, no teniendo misericordia, Señor, no buscándote, Señor. Y pido perdón, Señor, por eso. Pedimos perdón, Señor, y ayúdanos, Señor, a mostrarte tu amor, a mostrarte tu gracia, a mostrarte tu misericordia, y a saber que el amor, pese a que he sufrido, trae paz al alma. Al amor, pese a que a veces no busca lo de uno, te llena el corazón, Señor. Pese a que el amor no es jactancioso, Señor, te llena de alegría y te glorifica a ti, Señor. Pese a que el amor no es celoso, nos hace cada vez más celosos de tu amor, de tu gracia, Señor. Pese a que el amor es bondadoso, Señor, nos hace rebosarnos en alegría, en gracia, Señor. Y ayúdanos a amarte a ti por sobre todas las cosas, a amar al prójimo, no cerrar nuestros corazones, tener misericordia y aprender tu lección, Señor, de darlo todo, Señor, sin esperar nada a cambio. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengan una excelente semana. Chao.